Aquella mañana, el cielo de Sao Paulo estaba cubierto por nubes pesadas como los silencios que llenaban la mansión de la Riva. Nadie en esa casa hablaba mucho. No por falta de voz, sino por exceso de heridas no dichas. En el ala este de la propiedad, un niño de 8 años se balanceaba suavemente en una silla suspendida del techo. Sus ojos no miraban a nadie. Se perdían en el vaivén del viento, como si la realidad fuese demasiado ruidosa para él. Mateo. Así se llamaba. Autista. Hijo único de uno de los hombres más ricos y fríos de Brasil, don Alonso de la Riva. Dueño de cadenas hoteleras, campos de petróleo y silencios eternos. Desde la muerte de su esposa, no era el mismo. Más que un hombre, parecía una estatua viviente. Elegante, exacto, pero incapaz de sentir. O eso pensaban todos, hasta que ella llegó. Luciana era morena, alta, con manos de tierra y mirada de cielo. Venía de Bahía, con una historia de carencias y una fuerza que no cabía en palabras. Cuando aceptó el puesto de mucama en la mansión, nadie le explicó que también debía encargarse del niño. De hecho, nadie hablaba del niño. Lo alimentaban, lo vestían, pero lo trataban como un mueble más. Porque Mateo no hablaba. No sonreía. No respondía. Solo existía. Como un suspiro atrapado. Pero Luciana no era como los demás. La primera vez que lo vio, no lo observó con miedo, ni con lástima. Se sentó en el suelo frente a él, sin decir una palabra. Y durante varios minutos, simplemente compartió su silencio. Esa fue su manera de decirle: «Te veo». Pasaron los días. Luciana no lo forzaba a hablar, ni a mirar, ni a interactuar. Solo estaba ahí, a su ritmo. Le ponía música suave, le dejaba libros ilustrados cerca, cocinaba platos con formas divertidas. A veces, le leía cuentos en voz baja mientras limpiaba. No para él, sino como quien lanza botellas al mar, sin saber si alguien las recibirá. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras leía un cuento africano sobre un león y una estrella, Luciana sintió algo. Anne Rose. Mateo, que jamás había tocado a nadie, le había puesto la mano en la falda. Sin mirarla. Sin hablar. Solo un gesto. Pero para Luciana fue como si el mundo entero hubiera gritado. Desde ese día, Mateo empezó a cambiar. No de golpe. No como en las películas. Pero sí con una belleza que solo la paciencia puede entender. Se sentaba más cerca de ella. Emitía sonidos suaves cuando le hablaba. Incluso, una mañana, mientras le servía avena con forma de luna, murmuró una palabra. «Vas». Luciana se llevó las manos a la boca y rompió en llanto. No por la palabra, sino porque esa palabra era un puente. Y los puentes salvan mundos. Don Alonso se enteró de aquello por casualidad. Escuchó desde el pasillo la risa tenue de su hijo. Una risa que no oía desde que su madre estaba viva. Entró a la cocina, incrédulo, y lo vio, Mateo sentado al lado de Luciana, comiendo con las manos llenas de mermelada, mientras ella cantaba una canción en yoruba. El empresario no dijo nada. Solo se quedó parado ahí, sintiendo una punzada en el pecho. Una grieta. La primera en años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, bajó al ala del niño y lo vio dormir. Luciana estaba sentada a su lado, bordando. No se levantó al verlo. Solo lo miró y dijo: «Su hijo es más fuerte de lo que cree». Solo necesitaba que alguien no lo tratara como una carga. Alonso no respondió. Pero algo en su mirada cambió. Durante semanas, observó de lejos cómo Luciana trabajaba, no solo como mucama, sino como cuidadora silenciosa de un niño olvidado. Y lo que más le impactaba no era que Mateo estuviera mejor. Era como él mismo comenzaba a sentir, a interesarse, a querer comprender. Una noche, la encontró en el jardín, enseñándole a Mateo cómo regar una planta. «¿Por qué haces todo esto, Luciana?», preguntó, con la voz casi temblando. Ella lo miró y respondió sin dudar. «Porque nadie debería crecer sin ser amado». Esa frase, sencilla y directa, fue el golpe final al muro de piedra que rodeaba el corazón del millonario. Esa noche, don Alonso no pudo dormir. Caminó por los pasillos en silencio, recordando las palabras de Luciana. Nadie debería crecer sin ser amado.
Aquella frase se repetía en su mente como una melodía antigua, algo que conocía pero había olvidado hace mucho. Se sentó en la biblioteca, rodeado de libros que había coleccionado pero jamás leído. Era curioso cómo había llenado su vida de lujos, pero no de sentido. Al amanecer, bajó a la cocina. Luciana ya estaba allí, preparando el desayuno con la serenidad de quien ha hecho las paces con la vida. Mateo jugaba con una pequeña figura de madera, deslizándola sobre la mesa como si fuera un barco. Cuando vio a su padre, no se escondió, ni huyó. Solo lo miró un segundo, y luego volvió a su juego. Alonso se acercó y, por primera vez en años, se agachó junto a su hijo. —¿Qué tienes ahí? —preguntó con una voz que no usaba desde que era padre. Mateo no respondió con palabras, pero acercó el juguete a sus manos. Se lo ofreció. Fue un gesto tan simple, tan pequeño, y sin embargo, rompió algo dentro de él. No era un juguete. Era confianza. Era un regalo silencioso que decía: «Te acepto, si tú me aceptas también». Luciana los observó sin interrumpir. Sabía que ese momento no le pertenecía. Pertenecía a ellos. Los días pasaron y la transformación fue evidente. Don Alonso comenzó a dedicar tiempo a su hijo. Aprendió, con ayuda de especialistas que Luciana le recomendó, cómo comunicarse con Mateo, cómo leer sus silencios, cómo acompañarlo sin presionarlo. Descubrió, asombrado, que su hijo tenía una memoria prodigiosa, una fascinación por las formas geométricas y una sensibilidad que desarmaba. Pero lo más sorprendente fue que Luciana no se convirtió en su empleada. Se volvió su guía. Alonso, acostumbrado a dar órdenes y controlar cada aspecto de su imperio, encontró en ella una mujer que no se intimidaba, que hablaba con franqueza, que no buscaba impresionar ni agradar, sino hacer lo correcto. Una tarde, mientras caminaban por el invernadero, él le preguntó: «¿Por qué no aceptas el ascenso que te ofrecí? Podrías tener un sueldo triple, otro tipo de vida». Luciana sonrió y dijo: «Porque no vine aquí por dinero. Vine a servir a un propósito». Y ese propósito era Mateo. Alonso quedó en silencio. ¿Cuántas personas en su mundo hablaban así? Con el tiempo, no solo Mateo floreció. También la casa. Don Alonso empezó a reír más. A invitar a sus socios con menos frialdad. A escuchar en vez de dictar. La mansión se llenó de música, de plantas vivas, de cuadros pintados por su propio hijo. Un día, en una ceremonia discreta, Alonso anunció la creación de la Fundación Mateo, una organización dedicada a apoyar niños con autismo en situación vulnerable. Invitó a Luciana a hablar. Ella, vestida con sencillez, tomó el micrófono y dijo: «Yo no soy experta. Solo soy una mujer que supo que un niño merecía ser visto. El amor no cura el autismo, pero abre caminos donde antes solo había muros». El auditorio entero se puso de pie. Después del evento, cuando todos se habían ido, Alonso se acercó a ella. «Luciana, tú cambiaste nuestras vidas. No sé cómo agradecértelo». Ella lo miró con esos ojos que nunca pidieron nada y respondió: «Solo prometa que nunca más dejará de ver a su hijo». Él asintió, conmovido. Y por primera vez, se permitió abrazarla. No como jefe, ni como hombre poderoso, sino como un ser humano que había sido rescatado del abismo. Y así, en una historia tejida entre silencios y gestos, el amor incondicional de una mujer sencilla transformó no solo a un niño, sino a todo un imperio. La relación entre Alonso y Luciana no cambió de un día para otro, pero fue creciendo con la misma paciencia con la que ella había conquistado el corazón de Mateo. Una complicidad callada surgía entre ellos cada vez que compartían una comida, una mirada o simplemente observaban al niño jugando. El hombre que había levantado rascacielos con su ambición, comenzó a comprender que lo más valioso no era lo que se construye con dinero, sino lo que se cultiva con presencia y cuidado. Mateo también cambió. Ya no era el niño perdido en su propio mundo. Si bien seguía siendo reservado, su energía era diferente. Buscaba a su padre con la mirada, tomaba la mano de Luciana cuando algo lo asustaba, e incluso reía a carcajadas cuando le contaban una historia sobre elefantes que hablaban y cocinaban pastel de manzana. Nadie en la casa recordaba haberlo oído reír así antes.
Un domingo por la tarde, mientras Luciana tejía en el jardín y Mateo dibujaba con crayones en una gran hoja blanca, Alonso se sentó a su lado, sin avisar. Se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa, algo impensable hace meses. Tomó una crayola roja y comenzó a trazar líneas junto al dibujo de su hijo. Mateo, sin mirarlo, empujó suavemente una crayola azul hacia su mano. Ese pequeño gesto los conectó más que cualquier palabra. Nunca imaginé que estaría aquí, haciendo esto, dijo Alonso con voz baja. Luciana, sin levantar la vista de su tejido, respondió. A veces la vida te pone justo donde necesitas estar, aunque no lo entiendas al principio. Esa noche, Alonso revisó viejas fotografías. Había una en especial que lo hizo detenerse. Su esposa, sonriendo, con Mateo de bebé en brazos. Recordó cuánto miedo tenía entonces. Miedo de no saber ser padre, miedo de perder el control. Y lo había perdido todo. Por miedo. La figura de Luciana apareció entonces en su mente. No como una salvadora, sino como un faro. Una mujer que, sin discursos ni exigencias, le enseñó a mirar, a detenerse, a sentir. Con el paso de los meses, la mansión dejó de ser un mausoleo. Las luces se encendían más temprano. Se celebraban pequeñas cosas. Una palabra nueva de Mateo, un plato que salió perfecto, una planta que floreció. Alonso ya no era solo el CEO. Era el papá que llevaba a su hijo a terapia, el hombre que se sentaba a cenar sin mirar el reloj. La prensa empezó a notar su cambio. Del tiburón de los negocios pasó a ser el filántropo inesperado. Nadie sabía que todo había comenzado con una mujer que simplemente no se rindió ante un niño que el mundo había decidido ignorar. Un día, Luciana recibió una carta. Era de la escuela de educación especial donde había estudiado unos años atrás. Le ofrecían una beca completa para estudiar psicología infantil, especialización en trastornos del espectro autista. Alonso fue quien había gestionado todo, pero no lo había mencionado. Luciana dudó. No por miedo, sino porque sabía que su lugar estaba con Mateo. Pero cuando le contó a Alonso, él le tomó la mano y le dijo: «Ahora te toca a ti. Tú nos diste una vida nueva. Déjame devolverte una puerta abierta». Luciana aceptó. Durante el primer año, viajaba a la ciudad 3 veces por semana, pero volvía cada noche. Mateo, aunque al principio lo notó, comprendía. Y cuando ella regresaba, se abalanzaba sobre ella con una sonrisa tímida, pero real. Durante uno de sus descansos, Alonso organizó una cena íntima en la casa. No había ejecutivos, ni periodistas. Solo ellos 3. Mateo le sirvió pan con sus propias manos y luego se sentó en medio de los dos. Luciana brindó con jugo de mango y dijo: «A veces, lo que el mundo ve como una debilidad es en realidad el regalo más poderoso». Alonso la miró, y en ese instante comprendió que ya no estaba solo. Que su vida no solo había cambiado, sino que tenía un nuevo propósito. Y mientras la noche caía, con la luna colgando serena sobre el jardín, Mateo se levantó, tomó a Luciana del brazo y, con voz suave pero clara, dijo una palabra que ninguno de los dos esperaba. «Mamá». Luciana lo abrazó, quebrada por dentro, y Alonso, con los ojos llenos de lágrimas, supo que ese momento valía más que cualquier fortuna. La familia que nunca creyó posible, ahora estaba sentada frente a él. Luciana no pudo contener las lágrimas. Ese mamá no era solo una palabra. Era un universo entero pronunciado desde lo más profundo del corazón de un niño que durante años había habitado un mundo sin puentes, sin nombres, sin pertenencias. Aquel instante quebró cualquier muro que aún existiera entre ellos. Mateo no necesitaba explicaciones ni permisos. Para él, el amor era simple. Quien está, quien cuida, quien no huye. Y ella siempre había estado. Alonso, sentado frente a ellos, sintió que el tiempo se detenía. Nada en sus reuniones de negocios, en sus logros financieros o en sus viajes por el mundo, le había generado lo que ese momento le regalaba. Era como si todos los silencios de Mateo hubiesen sido necesarios para que esa palabra, mamá, llegara con la fuerza de un renacer. Y mientras Luciana acariciaba el cabello del niño, Alonso comprendió que había sido testigo de un milagro cotidiano, de esos que solo ocurren cuando el amor es paciente. Días después, la noticia de la Fundación Mateo había traspasado fronteras. No por marketing,
sino por autenticidad. Historias como la de Alonso y Luciana conmovían porque nacían desde la herida, desde la transformación real. Familias de diferentes partes del país comenzaron a escribirles, a pedir orientación, a compartir sus propias batallas con el autismo. Luciana se convirtió en una figura referente, aunque siempre se mantuvo humilde. Decía que no era una experta, solo alguien que había aprendido a escuchar más allá de las palabras. En uno de esos tantos correos, una madre soltera de una zona rural compartió cómo su hijo, también diagnosticado con autismo severo, no había podido ser aceptado en ninguna escuela. Luciana viajó personalmente, organizó charlas y logró que se implementaran aulas inclusivas en varias escuelas de la región. Alonso financió todo sin alardes, porque ya no necesitaba reconocimiento. Su forma de estar presente era otra. Mientras tanto, Mateo seguía creciendo. Su comunicación mejoraba, lentamente, pero con firmeza. Empezó a dibujar emociones, caritas con lágrimas, con corazones, con estrellas. Luciana entendió que esos dibujos eran su forma de hablar de lo que sentía. Un día, entre los papeles, encontró uno especial, 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol. Una decía papá, otra yo, y otra mamá. Los trazos eran torpes, pero el mensaje era claro. En la celebración del cumpleaños de Mateo, organizaron algo pequeño en casa. Luciana preparó su pastel favorito, de chocolate con menta. Alonso le regaló un set de libros interactivos, y Mateo, por iniciativa propia, le regaló a Luciana una pulsera hecha con piedritas de colores. Para que nunca te vayas lejos, dijo con una sonrisa tenue. Nunca lo haré, mi amor, respondió ella, abrazándolo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Alonso y Luciana compartieron una copa de vino en el jardín. El aire era fresco, y el cielo estaba salpicado de estrellas. A veces, me pregunto qué habría sido de mí si no hubieras llegado, murmuró él, contemplando la oscuridad. Te habrías encontrado igual, solo que más tarde, respondió ella, con una serenidad que envolvía todo. Alonso la miró con una mezcla de admiración y ternura. No era solo la mujer que había cambiado a su hijo. Era la que lo había hecho reencontrarse consigo mismo. Sin ella, habría seguido huyendo de todo lo que no podía controlar, construyendo imperios para tapar vacíos que no se llenan con billetes. En los meses siguientes, Alonso reorganizó su empresa. Designó líderes jóvenes, redujo sus apariciones públicas y priorizó su vida familiar. No abandonó su mundo, pero lo equilibró. Comprendió que no se trataba de dejarlo todo, sino de saber a quién se lo entregaba. Luciana, por su parte, siguió estudiando, investigando, formando redes de apoyo. Pero cada noche, volvía a esa casa que ya no era de mármol y silencio, sino de vida, de risas esporádicas, de rutinas sencillas y significativas. Una tarde de verano, mientras paseaban por el parque, Mateo corrió hacia una fuente y extendió los brazos al cielo mientras lloviznaba. Gritó una palabra clara, fuerte, desde el fondo del alma. ¡Feliz! Luciana y Alonso se miraron. No dijeron nada. No hacía falta. En ese grito estaba todo lo que habían luchado, todo lo que habían llorado, todo lo que habían construido. Porque el verdadero triunfo no era el dinero, ni los títulos, ni las fundaciones. El verdadero triunfo era ver a ese niño, que alguna vez fue silencio, ahora lleno de luz. El día que Mateo fue aceptado en su primer colegio inclusivo, con docentes formados y compañeros respetuosos, Luciana y Alonso no pudieron evitar llorar. Era mucho más que una simple inscripción. Era la prueba viviente de que todo había valido la pena, las noches en vela, los días de frustración, las lágrimas silenciosas. Mateo se giró antes de entrar al aula y les regaló una de sus raras, pero puras, sonrisas. Esa imagen quedó grabada para siempre en sus corazones. La vida ya no era una carrera para ganar, sino un viaje para sentir. Alonso, el hombre que alguna vez confundió éxito con cifras y soledad con control, ahora era feliz paseando de la mano con su hijo y escuchando los avances que Luciana le contaba con entusiasmo. No necesitaban lujos para sentirse completos, porque la verdadera riqueza estaba en lo intangible, el amor, la esperanza, la familia. Una tarde cualquiera, en la fundación que ahora llevaba el nombre completo de su hijo, Centro Integral Mateo de la Riva,
Luciana fue invitada a dar una conferencia. Ante decenas de familias, especialistas y periodistas, se paró con humildad y fuerza al frente del escenario. Yo no vine de una familia rica, ni estudié en los mejores colegios, comenzó diciendo. Pero tuve lo más poderoso, empatía. Lo que me trajo hasta aquí fue escuchar con el corazón a un niño que todos creían perdido. No era un niño roto. Era un niño esperando que alguien viera el mundo con sus ojos. El aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más emocionó al público fue que, al final de su discurso, Mateo subió con ella al escenario, le tomó la mano, y por primera vez, frente a un auditorio, dijo: «Ella es mi mamá, la que me salvó». Ese momento fue transmitido en redes, medios y noticieros de todo el país. Las imágenes se volvieron virales. No por escándalos, sino por su autenticidad. En un mundo saturado de superficialidad, la historia de Luciana, Mateo y Alonso era un faro de luz que recordaba lo esencial, que el amor, la paciencia y la humanidad aún pueden transformar lo imposible. Semanas después, Alonso le propuso matrimonio a Luciana en un gesto tan íntimo como sincero. No lo hizo con flashes ni promesas vacías. Lo hizo en el jardín de casa, donde Mateo dibujaba bajo el sol. «No te pido que cambies de vida», le dijo. «Te pido que construyamos juntos una nueva». Luciana aceptó, no por la promesa, sino por el camino recorrido. Porque donde una vez hubo tristeza, ahora había familia. Y así terminó la historia de la mucama que cuidó de un niño autista y con ello derritió el corazón del hombre más frío de Brasil. No con gritos ni gestos grandilocuentes, sino con presencia, verdad y amor silencioso. Porque a veces, las revoluciones más grandes comienzan con un gesto pequeño.